Bienvenidos al podcast La Biblia en breve. En este episodio hablaremos del Nazareato. En la Biblia encontramos muchos personajes interesantes. Algunos fueron profetas, jueces, reyes, sacerdotes, pero existe una clase de personajes que pocas veces consideramos, de un propósito muy simbólico en la historia bíblica y que trasciende hasta la segunda venida de Cristo. Hablamos de los nazareos. ¿Te has dado cuenta que los nazareos surgen en la narrativa bíblica durante el tiempo de estancia de Israel en el desierto, en un capítulo que contiene una de las más grandes bendiciones antiguo-testamentarias? Es cierto, ya que lo mencionas. Es el capítulo 6 del libro de Números. Y si te das cuenta, este capítulo consiste, por así decirlo, en dos partes principales. Yo creo que los primeros 21 versículos establecen lo que es en sí la función del Nazareo. Y luego los últimos 5 versículos nos dan lo que mencionabas al principio, una de las bendiciones más preciosas del Antiguo Testamento, que es la bendición arónica. Ambos temas, no sé qué pienses, pero yo creo que son dignos de darle un tiempo suficiente a cada uno de ellos. Pero en este episodio, como dijimos al principio, solo nos vamos a enfocar en lo que es el voto del Nazareo. Y empezando por la palabra, ¿no? Hay que hacer como una distinción entre qué es un nazareo y un nazareno, porque uno muchas veces se confunde entre estas dos palabras que tienen una similitud enorme. Pero un nazareno es una persona procedente de Nazaret. Así se llamaba a las personas que vivían en esa región. Mientras que un nazareo es una persona consagrada a Dios, descrita en este capítulo 6 del libro de Números. Hablar del nazareo también es hablar de la palabra hebrea nazir, cuyo significado es muy bonito porque veíamos que significa apartado y consagrado para Dios. Y hablar de un Nazareo también es hablar de un privilegio, ¿no? Si bien sí es apartado y consagrado, como lo vamos a ver, sí conlleva un privilegio, pero también una responsabilidad. Yo creo que el privilegio está en el hecho de que puede acercarse a Dios y la responsabilidad, pues lo que conlleva el acercamiento. Arrancando en el versículo 1 del capítulo, encontramos como que lo que posiblemente sea el privilegio al que te refieres. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Y seguido de eso vienen las restricciones que tenía que tener el nazareo. Pero antes de entrar a esas restricciones, me parece bien lo que dices tú, o sea, entender por qué es un privilegio. Tal vez ahora no lo entendamos como un privilegio, pero ¿tú por qué consideras que en el momento que fue escrito era un privilegio? Por el hecho de que sea voluntario, en esencia. Esto implica que tanto hombres y mujeres se podrían aproximar a la consagración. Y si ponemos el texto en su contexto, nos encontramos, como decíamos al principio, que están todavía siendo un pueblo nómada, un pueblo que está en el éxodo. Es decir, no han entrado en la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Israel. Y en ese tiempo pues ni siquiera existía el templo, era el tabernáculo. Y las funciones que se llevaban a cabo dentro del tabernáculo las ejercía una sola tribu, que eran los levitas, los hijos de Leví, y en esencia eran varones. Bueno, no en esencia, absolutamente eran varones. Y de hecho, dentro de esa misma tribu había una especie de familia, o una especie de consagración más elevada, que era la familia de Aarón, que eran los Cohenim o los sacerdotes, que ejercían precisamente el sacerdocio, todos los sacrificios, los holocaustos que encontramos en el Antiguo Testamento. En ese sentido vemos que había una estructura social donde estaba el pueblo en general, los levitas, los sacerdotes, y todavía el sumo sacerdote podríamos introducir aquí, que era el que entraba al lugar santísimo. Es por eso que yo considero el voto del Nazareo como un privilegio, al quitar la exclusividad a esta tribu y permitirle de alguna manera servir y más que nada consagrarse a Dios. Consagrarse a Dios a cualquier persona que no fuera perteneciente a la tribu, por así llamarlo, sacerdotal. Y como dices tú, contextualmente, una persona consagrada a Dios en ese tiempo era un sacerdote. Entonces, podríamos preguntarnos si un nazareo se convertía en un sacerdote. No, precisamente por lo que te estaba comentando. El sacerdocio es
totalmente hereditario, al menos en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos encontrar en Levítico a partir del capítulo 8 al 10, por si se quiere profundizar en ese punto. Es decir, el sacerdocio conlleva una línea de sangre. Incluso como un dato así cultural, a partir de la diáspora del pueblo hebreo judío, hay un apellido que llevan ellos que es el Cohen. Y Cohen en hebreo, como te decía hace rato, Cohenim, Cohen viene de sacerdote. Dios ha preservado a través de los siglos esa línea de sangre. Es algo misterioso que no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero volviendo al punto del nazareo, eh, no ejercen como sacerdotes porque el oficio del sacerdote es único para esta familia. Pero lo que sí le permitía era aproximarse más a Dios. Vuelvo a recalcar lo mismo mediante su consagración. O sea, dejaba de ser una persona del pueblo como una más y hacía un voto de aproximación hacia Dios. Finalmente, la iniciativa de los sacerdotes era algo de Dios. Anteriormente, como mencionas, Dios había seleccionado a una tribu de las 12 tribus de Israel y dentro de esa tribu a la casa de Aarón para que fueran sacerdotes. Por lo tanto, era como tú mencionas, casi inaccesible, ¿no? El poder servir o consagrar tu vida a Dios. Y algo que es interesante es que dice el hombre o la mujer, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres podían acercarse a Dios, pero de una manera que era, en un cierto modo, diferente a los sacerdotes que lo tenían que hacer por obligación familiar. El nazareo tenía que hacerlo por iniciativa propia. ¿Y qué te parece si antes de entrar a las obligaciones o los compromisos que debía tener el nazareo, creo yo que sería bueno recordar o puntualizar que hoy en día algunas restricciones no se pueden tomar de una forma tan literal, me refiero a los aspectos externos, sino más bien aplicarlos a nuestra vida práctica en un sentido, como dice Romanos 15:44 específicamente dice, miren estas cosas que se han escrito antes, por ejemplo lo que estamos leyendo nosotros en Números, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de las escrituras de estos libros tengamos esperanza, fe. Bajo esa perspectiva de Romanos, pues podemos empezar con la primera restricción del nazareo, descrita en el versículo 3. Dice, el nazareo se abstendrá de vino y de sidra, no beberá de vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazariato, de todo lo que se hace de la vid, desde la semilla hasta la cáscara, no comerá. Y aquí de entrada, o sea, nos podemos dar cuenta que el nazareo debía ser abstemio. Pero como mencionabas, que fueron escritos todo esto como con un simbolismo, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sería el simbolismo del vino? Sobre lo que representa el vino, podríamos profundizar en su contexto histórico, incluso etimológico. Pero fundamentalmente el vino representa, hablando bíblicamente, la búsqueda de un disfrute o de un gozo, de una alegría, de un placer mundano. Es decir, la pérdida de la sobriedad mental, ya la embriaguez, ¿no? En ese sentido, el nazareo tenía que permanecer en una entera consagración a Dios, es decir, plenamente sobrio. O sea, hablar de vino es hablar como de perder la sobriedad, ¿no? Físicamente. Y de manera espiritual, pues podemos decir que el vino representaría como los placeres carnales. Y esos placeres carnales distorsionan nuestra consagración espiritual. Pero algo que también, ahora que lo estamos platicando, se me hace curioso es por qué menciona la uva, la cáscara y la semilla, ¿no? Es cierto, eso yo también cuando lo leí me llamó la atención, pero después cuando lo vuelves a contextualizar históricamente, el hecho de que enfatice en este punto de que, por así decirlo, los derivados de la uva, ¿no? Como dices, el ollejo o la cáscara, pues tenemos que ponernos en ese momento histórico donde no existe ninguna pastelería, o sea, no hay ninguna industria de postres, de golosinas, de lo que quieras, de algo que te dé placer dulce, carnal. Y yo esto lo veo más que otra cosa como una especie de ayuno parcial en el nazareo o en el voto del nazareato. Como un ayuno que ayuna de algo como un placer muy grande, que sería el vino, pero a la vez también como de placeres muy pequeños, ¿no? Como la uva, la pasa, la cáscara,
la semilla. Y sí, o sea, viéndolo desde ese contexto, pues podría representar actualmente que cualquier cosa que produzca placer proveniente del mundo, por más grande que sea como un vino, o por más pequeño que sea como una semilla, pues es algo que puede distorsionar, ¿no?, nuestra consagración como nazareos. Y lo más importante para un nazareo es encontrar su disfrute e incluso el placer en Dios mismo. Como decía John Wesley, utiliza las cosas del mundo, pero disfruta solo de Dios. Encuentra en Él toda tu felicidad y disfrute. Está muy buena esa frase del hermano Wesley. Y yo te voy a entrar ahora un texto de Efesios 5:18 de Pablo. Diría Pablo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, porque es el verdadero disfrute. En realidad lo importante es que estemos completamente enteros en nuestra consagración a Dios. Y creo que eso es lo que quiere enfatizar Pablo en este versículo y tanto la frase de Wesley. Nuestro nazareo actual, por decirlo así, es vivir a Cristo o en Cristo. Dios dice como que abstente de todo el disfrute que te puede dar el mundo, pero del disfrute que yo soy, o sea, no tienes por qué detenerte, ¿no? O sea, ven y disfruta todas las riquezas que yo soy. En este aspecto, como que hace una limitante entre abstente de las cosas del mundo, pero del placer y el disfrute que yo represento como vida, no tienes por qué limitarte, ¿no? Y entonces tendríamos una pregunta, por así decirlo, ¿cómo podríamos disfrutar de Dios, no? Tal vez. Yo creo que la única manera en la que podemos lograr este disfrute pleno es mediante la palabra y la oración. Por ejemplo, en Juan 6 dice: el Espíritu es el que nos da vida, y la carne o las cosas de este mundo no nos aprovechan para nada. Y esto lo está diciendo Jesús. Y les dice: miren, las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. A final de cuentas, estas palabras que nos está hablando el Señor de vida y que encontramos en su palabra, que es la Biblia, son lo que nos dan esa llenura espiritual y ese disfrute genuino. Y lo digo esto sin ser religioso, porque es verdad que hay momentos de la vida humana en la que podemos sentirnos contentos, alegres, armoniosos con las personas. Pero el verdadero disfrute, la verdadera paz, la plenitud, solo la encontramos en Él, en Cristo. Muy cierto. En síntesis, podríamos decir que abstenerse del vino es separarse uno mismo de las comodidades y placeres del mundo para acercarse a Dios. Y ahora pasamos a la segunda restricción que tenía que tener un nazareo, descrita en el versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Y aquí encontramos la primera restricción que no tiene que tomarse, por decirlo así, de una forma tan literal, ¿no? Es cierto, no se tiene que tomar de una forma tan literal. Porque en el uso y la costumbre judío-hebrea lo acostumbraban de una manera similar. Tenemos que ubicarnos nuevamente en el contexto de que no había cultura de ir a la estética, a la barbería. Pero a diferencia del estilo griego, sí lo usaban de una manera apropiada, porque más tarde los griegos más tarde los romanos, ellos eran muy estéticos, se afeitaban el rostro, la barba, todo el cuerpo. Y por otro lado, también es bueno aclarar, o me gustaría aclarar, que también el uso de las mujeres era traerlo casi a la cintura. Y esto lo digo porque en el contexto que estamos hablando del nazareo, el hecho es muy significativo de que tuviera que dejárselo largo, o sea, que tuviera que sobrepasar la costumbre, ¿no? Porque lo caracterizaba. Y de alguna manera podemos decir que era un símbolo de su consagración. Es decir, la gente podía decir: mira, ahí hay un nazareo, o ahí va un nazareo. Y la gente no solamente los podía identificar, sino que también para ellos mismos era una forma de testimoniar su voto, hacerlo público y guardar su consagración. Yo creo que ese es como el punto crucial, ¿no? Del cabello largo. El testimoniar o hacer público, como mencionas, el voto. Porque si bien un nazareo podía ser abstemio y podía vestir igual que los demás y podía tener trabajos parecidos a todos los demás, lo único que lo hacía diferente o lo hacía distinto era su cabello largo. Sí, y déjame aquí enfatizar algo como entre paréntesis muy brevemente, porque si bien la naturaleza o lo que son las leyes naturales
dan un crecimiento por igual tanto a hombres como a mujeres en cuanto al cabello, la ley de Dios sí hace una distinción muy enfática en el uso del hombre y la mujer en el tema del cabello. Es decir, diferencia al varón de la mujer, a diferencia de otras culturas. Ahora, volviendo al punto de lo que es el nazareo, es cierto esto de que tenía que traerlo largo, no solo por el hecho de que exhibía su voto o su testimonio, sino porque también lo determinaba, lo diferenciaba. Como que le ponía una etiqueta, ¿no? De nazareo, de consagrado a Dios, de que era diferente. Y yo creo que es por eso que la restricción de pasar navaja sobre su cabeza no debe tomarse tan literal, ¿no? Sino entender que se refiere a un testimonio. Un testimonio que está sujeto a Dios para llevar una incomodidad por Dios, pero también para hacer notoria su condición de nazareo. Creo que es algo así como lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para todos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que serían como las características actuales de llevar el cabello largo. Sí, está bueno ese versículo, ahí cuadra muy bien. ¿Y qué te parece si vamos entrando en la tercera y última cláusula, que está en el versículo 6? Dice lo siguiente: todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Chécate el énfasis. No podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Qué difícil, ¿no? Digo, qué difícil eso de que ni por familia cercana, pero bueno, no vamos a enfatizar tanto en eso. Yo lo que quisiera mencionar es que la muerte, en definitiva, es el fin de la vida física. No es otra cosa más que el decrecimiento y la corrupción celular del cuerpo humano. Y a lo largo de la Biblia, la muerte es un símbolo precisamente de crecimiento y de contaminación espiritual, porque esto que hace el énfasis de no contaminarse está precisamente en este punto, en el hecho de la parte espiritual hoy día, ¿no? Hoy día, como en todas las épocas, pues la muerte es sinónimo de Satanás y la vida es sinónimo de Dios. Y como mencionas, es algo que está siempre en el Antiguo Testamento como muy resaltado, el no tener contacto con la muerte. O sea, siempre está prohibido de manera física en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento o en la actualidad de una forma espiritual. Pero para ambos casos, pues la muerte es el resultado final del pecado. El pecado o la enfermedad pues se pueden transmitir por el contacto, mientras que la sanidad y la santidad no se transmiten por contacto. Ejemplificando lo que digo es como la pandemia que estamos viviendo. Una persona sana, por más que tenga contacto con una persona enferma, nunca va a conseguir pasarle la salud que tiene, por decirlo así, contagiarlo de su salud. Al contrario, es contagiado de la enfermedad de la persona con la que tiene contacto. Y es algo que es una regla bajo esta tierra, que el pecado y la enfermedad se transmiten por contacto. Es una muy buena analogía esa que haces y muy actual que todos la van a entender. Porque sí, en definitiva el pecado hace que, como dices, se transmite por contacto. Y en definitiva, como te decía, lo que el pecado hace es que termina con lo que Dios tiene para nuestra vida, al cortar la relación con Dios. Porque cuando pecas, pues te sientes sucio, apartado de Dios. Es decir, nos impide la comunión y por lo tanto la dirección y por lo tanto, vuelvo a decir, la esperanza y la fortaleza y muchas cosas, ¿no? Una infinidad. Pero en definitiva, lo primordial del pecado o lo principal es que nos corta el poder vivir para y por Él. Cuando digo por Él es por Dios, por Cristo. Viéndolo de una manera actual es como complicado, porque tal vez pensamos que nosotros podemos huir de tener contacto con cosas mortíferas, ¿no? Que nos transmiten esa muerte. Pero muchas veces pasa que nos encontramos en situaciones de muerte que no dependen de nuestra decisión. Y es algo que Dios incluso también consideró en el voto nazareo, porque el versículo 9 dice: si alguno muere súbitamente junto al nazareo, su cabeza consagrada será contaminada.
Pero si el nazareo era contaminado de una manera súbita, tenía la oportunidad de ser santificado por medio de una serie de sacrificios. Y creo que este punto es algo importante para nuestra consagración actual, ya que caminamos en un mundo lleno de mortandad espiritual, por decirlo así. Y hoy día ser contaminado súbitamente, como mencionas, se da en una esfera espiritual precisamente y de nuestra mente. No podemos desapegar la mente. Porque, por ejemplo, lo que es súbito, pues es algo sorpresivo, es algo que no podemos evitar. Y hay una realidad que hay un continuo bombardeo a nuestra imaginación en todos los medios de comunicación, redes sociales, en todas las recreaciones, en todo lo que quiera. Y creo que este es el meollo del asunto, por así decirlo, en cuanto a lo súbito. No sé qué piensas de eso. Sí, porque llevar una vida de manera cotidiana en este mundo, por así llamarlo, un mundo lleno de muerte, cuando salimos a la escuela, al trabajo, a nuestras actividades diarias, o incluso cuando estamos viendo el celular o una película, una serie, de alguna u otra manera podemos ser contaminados de una muerte audiovisual o una muerte auditiva, ¿no? Algunas palabras o imágenes que nos contaminan y nos ensucian. Pero al igual que lo hacían los nazareos en el Antiguo Testamento, ahora no tenemos que llevar una serie de sacrificios como ellos lo hacían, sino que tenemos que ir al sacrificio de sacrificios, a Jesús, y pedir que Él nos purifique por medio de su sangre. Y no guardar esos pensamientos en un sentido práctico, ¿no? Porque sí es verdad que está la sangre de Cristo que nos purifica y nos limpia de todo pecado, pero hay una parte de nosotros que tenemos que luchar para vencer. Porque donde se libra esta batalla es en la mente, vuelvo a repetir. En la mente es el escenario de esta guerra entre el bien y el mal, lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y fíjate que al final lo que decide o el que decide es nuestro corazón. Por eso Proverbios 4:12 dice, de toda cosa guardada, enfatiza, guarda tu corazón, porque de él surge, de él emana, de él se preserva la vida. Sin duda es el corazón el que toma esa como resolución, ¿no? De santificarse, de consagrarse voluntariamente, de alejarse de la muerte y de los placeres. Pero la verdad hay que decir que después de escuchar las restricciones del nazareo, nos damos cuenta que un nazareo tenía un régimen de conducta que otros no tenían. Y actualmente también un nazareo de manera espiritual o un hijo de Dios tiene que tener un régimen de conducta muy diferente al de todas las personas que nos rodean. Y creo que de alguna manera como que todos estamos familiarizados, por decirlo así, a lo que es una persona consagrada. Lo digo como que de una manera secular, ¿no? Ejemplificando sería como un atleta, un deportista. Es una persona que tiene toda su vida centralizada a un propósito y todo lo que conlleva su vida, su comer, su vestir, su administración del tiempo, está centralizado en ese único fin, como un atleta, ¿no? Que tiene, el único fin que tiene tal vez es ganar una medalla olímpica o llegar a un salón de la fama. Y creo que nosotros como nazareos actuales, pues tenemos que consagrar nuestra vida para ganar de alguna forma más de Dios. Yo creo que un nazareo actual compite por magnificar a Dios con una vida íntegra. Y en ese sentido implica abstenerse de las cosas que nos apartan de la meta de cumplir su propósito. Por eso, en la semejanza que estás haciendo, la analogía, Pablo cuando le escribe a los griegos, a los corintios que eran griegos también, en el capítulo 9 les dice, porque ellos tenían mucho este contexto, lo entendían mucho lo que acabas de decir, ¿no? De las olimpiadas, de las competencias. Les dice, miren, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio. Y aunque todos compiten, todos los que compiten se abstienen de todo para ganar, o sea, se restringen, ¿no? Para eso, como lo mencionabas hace rato. Y luego les dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pues eran guirnaldas, ¿no? Ni siquiera eran, como dijiste hace rato, las medallas de oro, plata, bronce, eran guirnaldas, era la gloria que querían recibir. Y les dice, pero nosotros lo hacemos para recibir una corona incorruptible, para ganar más de Cristo. Sin duda hablar de los nazareos, como mencionas, con el propósito de ganar más de Cristo, y al ver las restricciones que tenían que tener para cumplir ese propósito, pues se percibe un sacrificio o una norma de vida que actualmente o de manera espiritual es difícil de llevar.
Sí, incluso los nazareos tenían las normas de santificación, por lo que estamos viendo, más elevadas que los sacerdotes. No sé si te has puesto a pensar que los sacerdotes sí podían beber vino en algunas celebraciones, pero los nazareos no. Y en Levítico incluso describe que los sacerdotes, si bien no debían acercarse a muerto, sí les era permitido por familia cercana. O sea, tenían la oportunidad, mientras que los nazareos no. Eso que mencionas de los sacerdotes no lo había visto así, pero tiene bastante profundidad. Y en cierto modo ser nazareo en el Antiguo Testamento y ahora era bastante difícil. Y podemos llegar a la única conclusión de que lo que se espera de un nazareo fue cumplido en Jesús, tal como él mismo dijo en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le dice a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sin duda el Señor Jesús es aquel que cumple todo como Nazareo. Es el verdadero Nazareo, el absoluto Nazareo. Él no puede hacer su obra, como menciona, sin nuestra cooperación o consagración. Y hay un versículo que tengo aquí que es 2 de Pedro 1:10 y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y es importante ver que todos tenemos la vocación de ser nazareos, porque el nazareo de nazareos vive en nuestro espíritu, pero necesitamos hacer esa elección para hacer firme nuestra vocación, o sea, para hacer firme el propósito al que fuimos llamados a esta tierra. En cuanto a esa vocación y a esa lección a la que estás haciendo énfasis y mencionando, es que la elección es al final de cuentas una resolución del corazón. Y como veníamos diciendo es difícil, pero la misma palabra nos inspira. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo que era un joven, le dice, mira, hijo mío, le dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ya que ningún soldado le da un ejemplo, una analogía, que quiera servir o agradar a su superior, se enreda en cuestiones de este mundo. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Estas analogías a las restricciones, nosotros las hacemos en el voto del Nazareo. Estas analogías a las restricciones que está haciendo Pablo, tanto del soldado que se sujeta al superior y del atleta que se sujeta a sí mismo para ganar esa carrera, esa competencia, y el nazareo se sujeta a las restricciones para la consagración, nosotros hoy tendríamos que ver de qué manera cada uno en su experiencia personal tiene su parámetro para sujetarse, ¿no? Y el mejor parámetro pues es la palabra, la Biblia, la que nos alumbra. Y quiero terminar con el versículo 7 de lo que te citaba de 2 de Timoteo, porque le dice Pablo a Timoteo precisamente, le dice, mira, reflexiona en lo que te digo. Y yo creo que nosotros hoy debemos decirnos eso mismo hacia nosotros. Reflexionemos en esto. Es importante reflexionar, porque algunas veces, tal vez para muchos no sea nuevo o para nosotros, escuchar de las restricciones del nazareo y entender su significado espiritual y actual. Reflexionar y valorar que a lo mejor ya no es el mismo privilegio que en el Antiguo Testamento de que te podías acercar a Dios, cosa que nadie más que solo una tribu podía tener. Pero ahora como que Dios nos dice, ¿quieres mejorar tu relación conmigo? O sea, ¿quieres acercarte más a mí y tener una mejor vida espiritual? Pues reflexiona todas esas restricciones y haz, como dice el capítulo 5, versículo 15 del libro de Jueces, una resolución de corazón. Y en resumen, los nazareos, tanto bíblicos como actuales, son personas, creo yo, no conformes con una vida superficial en cuanto a su relación con Dios, sino que bíblicamente anhelaban, y hoy podemos decir que anhelan, una comunión más íntima con Dios. En ese sentido, es importante cuidar nuestra intimidad con Dios diario, confesar nuestros pecados, y como dice Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí podemos retomar la consagración y también las restricciones que conlleva obviamente dicha consagración. Algo que veo en el Señor es como que Él quiere que hagamos ciertas cosas y a veces no las pide directamente, sino le gusta presentarnos su necesidad y que nosotros voluntariamente nos ofrezcamos. Hay un pasaje que es el de Isaías capítulo 6 versículo 8 que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí.
Creo que ahora el Señor nos hace la misma pregunta. ¿Quién se consagrará más a mí? ¿Quién quiere acercarse más a mí por amor de mí? Y creo que necesitamos todos de una manera muy personal responder a ese llamado que en cierto modo Dios nos está haciendo. Sin duda existe una gran necesidad de nazareos actualmente, ya que son un preludio para la segunda venida de Cristo. Y eso lo decimos porque los nazareos en la narrativa bíblica hicieron muchísimas cosas, entre las cuales podemos ver que liberaron a Israel de los filisteos y otros pueblos, introdujeron el reino en Israel y prepararon el camino para la primera venida de Cristo inclusive. Continuaremos en próximos episodios el nazareato desde la perspectiva de los principales nazareos que la Biblia menciona, y que son personajes que muchos conocemos, cuyas vidas, registradas en la Biblia, asientan muchas cosas del nazareato, con la finalidad de que el Señor nos muestre la necesidad que tiene de nazareos.